Bueno, muy buenas noches, un saludo de paz y bien, el inmenso amor de Dios. Muchas gracias, Joaquín, por la invitación. Un saludo también a todos los organizadores de este importante diplomado y felicitaciones a ustedes por la paciencia, por la perseverancia hasta esas horas de la noche. Leía, no le ha puesto mucha atención que en algunos países consideran que hoy lunes 15 de enero es un día gris. Dicen que por en las vacaciones, sobre todo en el hemisferio norte, el dinero, el comienzo del año. Y yo digo, bueno, si eso fuera cierto, pues vamos a tratar de ponerle un poco de color y con su colaboración y con su paciencia también, con su acogida, que podamos reflexionar sobre este tema que personalmente me generó bastantes cuestionamientos, eh, y lo que quiero es plantear algunas claves que para que podamos discernir juntos lo que significa esa transición respecto a los pueblos originarios en el contexto de una academia de líderes católicos situada en América Latina y el Caribe. Entonces voy a valerme de algunas imágenes, voy a valerme de algunos testimonios de personas que considero dignas de admiración y voceras de esa sabiduría ancestral. Y por supuesto, esperaría que pudiéramos conversar, tal como está previsto en la metodología, para tratar de generar o nuevas preguntas o poder también establecer como unas pautas que nos permitan actuar como líderes católicos frente a esta situación de la exclusión y segregación de los pueblos originarios, cómo transformarlos en un escenario de reconocimiento e inclusión. Entonces, vamos a compartir aquí de una vez el sonido para cuando nos corresponda. Lo que ya se debe estar viendo, la pantalla sí. Muy bien. Entonces, muy interesante pues ver como todo el camino que se ha seguido para llegar a este momento, pues lo veo como desafíos, ¿no? En términos de la construcción de la paz social, justo en un momento donde estamos en una guerra fraccionada, territorial, y finalmente lo que tenemos es un conflicto profundo del sentido de la vida y por supuesto de lo que significa, como bien lo decía Elvi, que entendemos detrás de la palabra paz y todo lo que eso implica para un liderazgo católico. O sea, es un asunto que toca profundamente las raíces filosóficas, teológicas, espirituales, existenciales de todo ser humano. Y también veía hoy, 15 de enero, pues tenemos como unos patronos o seres humanos inspiradores. Martin Luther King, por supuesto, todo un apóstol de la paz y la no violencia, y encontré esta frase: no es suficiente decir que no debemos hacer la guerra, sino es necesario amar la paz y sacrificarnos por ella. Un poco conecto acá con lo que Elvi desde su testimonio y el poder de su palabra nos comentaba, una paz que va más allá simplemente de los documentos o el cese del ruido de de los fusiles y de las bombas, para que abarcar una paz, un shalom que integra absolutamente todas las dimensiones de la vida. Etty Hillesum, quien murió en Auschwitz, en ese campo de concentración, es también una maestra de esa búsqueda de espiritualidad. Eh, y encontré esa frase, ¿no? Como en última instancia solo tenemos un deber moral. Eso lo escribe ella en su diario, en situaciones precarias, de amenaza, digamos, contra su vida, y todo en un campo de concentración, y dice recuperar las grandes esferas de la paz en nosotros mismos, cada vez más la paz y para reflejarlo hacia los demás. Y cuanto más paz que hay en nosotros, más paz habrá en nuestro mundo tribulado. Y un poco veía en esta imagen de un ermitaño egipcio, San Pablo en Tebas, eh, co- que también la tradición católica lo recuerda hoy en la liturgia, no es tan popular, pero esta imagen me llamaba mucho la atención de cómo un hombre que se decide aislar en su concepto, digamos, de paz y la búsqueda mística de Dios, se decide aislar para vivir en las cuevas, termina también en una armonía
recibiendo alimento de otros seres de la naturaleza que nosotros consideramos criaturas del Señor. Como tres abordajes para hablar de la paz social y cómo situar allí como toda esta perspectiva de los pueblos originarios. Entonces, para ello, dice, bueno, ¿qué hacemos? A ver, este salto, esta transición, ¿cómo podemos abordarla? Y pensé en estas tres claves. Primero, una ubicación existencial. Segundo, una percepción de la realidad. Y tercero, pues un pensar qué nos corresponde ahí, cuál es nuestra misión como líderes católicos. Es como cuando se llega a un centro comercial, a un mall, y te dicen en un mapa, en un plano, usted está aquí. Y si hay emergencia, salga por acá o si necesita los sanitarios. Entonces, como tratar de decir, ¿usted dónde está frente a esta transición donde hay evidentes avances del reconocimiento e inclusión de los pueblos originarios, pero también hay mucha tarea aún por abordar? Y entonces, invité simbólicamente a Gabriel García Márquez, nuestro famoso literato, y él dejó un texto que va a cumplir ya 30 años, que se llama Por un país al alcance de los niños. En 1994, él lo escribió para una misión de sabios aquí en Colombia, pensando la educación, el desarrollo, eh, y entonces hablaba mucho de ese árbol genealógico, de esa configuración, ese mapa cultural, étnico que tenemos en América Latina fruto del mestizaje. Y me parece que una de las claves para situarnos en este complejo y decir, usted está acá, es reconocer pues cada uno cuál es su identidad, cuáles son sus raíces y cuál es, digamos, su posicionamiento. Y puede resultar extraño que una persona que no tiene, digamos, un vínculo directo con los pueblos originarios aborde ese tema un poco de manera como más sistémica, pero sí sé que muchos de ustedes, o por sus familias, por su genética, o por su experiencia en el territorio, están muy cercanos a la sabiduría ancestral. Y esa es una esperanza que tengo para la parte del diálogo, de que podamos complementar y, y aportar desde esas perspectivas, de esos puntos de vista, de manera que no caigamos en categorías simples y binarias, en ese contexto de desarrollo, subdesarrollo, de modernidad, de posmodernidad, sino que entendamos que estamos en un, comillas, centro comercial, estamos en un plano que es complejo, de un mestizaje que es una dimensión llena de superposiciones y asincronías y que tenemos que revisar y reconstruir permanentemente, como nos dice justamente un profesor venezolano, Roberto Briceño León. Entonces, hago el ejercicio, entonces mi nombre es Alirio Cáceres Aguirre, soy un diácono permanente, casado, 28 años, 22 años de ordenado, padre de tres hijos, de 25, de 20 y una jovencita de 15. Andrea y yo los llamamos nuestras sonrisitas de Dios. Mm, Cáceres Aguirre, buscando árbol genealógico, pues son evidentemente apellidos españoles. En los aeropuertos, pues pueden decir que soy andaluz o marroquí, ¿cierto? Por la nariz que tengo y el color de mi piel. Buscando en mis raíces, descubro que mi abuela paterna era palenquera, era negra, y esos negros libertos que se vinieron al río Magdalena. Y el río Magdalena, yo me llamo Alirio, y para que la gente entienda mi nombre, yo digo Ali, muy, muy musulmán, Río, y me identifica porque mi familia viene de esa cultura ribereña. El río Magdalena es como uno de los núcleos fundacionales de la civilización aquí en Colombia, esta civilización mestiza, y por el lado em, materno tengo mucha herencia campesina, ¿no? Eh, la comida, el humor, las historias, ¿no?
muy ligadas al centro del país. Y por supuesto, una admiración por la sabiduría ancestral. Este fondo significa que yo estoy hablando, diciendo una palabra pedagógica, didáctica, para generar un espacio de diálogo en esta academia. Me he puesto acá una corbata elaborada por indígenas de Bolivia, pero sé que soy apenas un pequeño intérprete para suscitar esa experiencia que yo llamaría de sinodalidad. Y lo hago desde una formación ecoteológica, de un diálogo de un ingeniero químico, educador y teólogo que ha descubierto que estableciendo una conexión entre la ecología y la teología hay una mirada sobre el mundo. Y esa mirada sobre el mundo, hoy en día la doctrina social de la Iglesia la llama ecología integral. Y por supuesto, pese a que me muevo mucho en el ámbito intercultural, interreligioso, eh, asumo la postura de ser cristiano, católico, apostólico, romano. Y eso pues genera ya un posicionamiento que para mí es como un aporte, una clave que les propongo de cómo generamos esas acercamientos en la realidad, sabiendo pues que tenemos cada uno una identidad y en cierto modo una subjetividad, una particularidad de nuestra forma de entender el mundo. Entonces, buscando, y paso a otro nivel, buscando como elementos comunes, pues Carl Sagan, eh, famoso por la serie Cosmos, alguna vez encontró esta foto y dijo, usted está aquí, ya no estamos, usted está acá en un centro comercial, en un mall, sino usted está aquí, en esta galaxia, en este cosmos, ¿sí? En este universo. Ya, decirle cosmos ya es una apuesta porque significa que hay un orden. Otros dicen, no, esto es una cuestión caótica, el Big Bang que se está expandiendo. Y dice algo muy bello, un fragmento dice, mira este punto, esto es aquí, esto es nuestro hogar, eso somos. Es la Tierra, un muy pequeño escenario con en una vasta arena cósmica. Para mí, recalca la responsabilidad que tenemos de tratarnos los unos a los otros con más amabilidad y compasión y de preservar y querer ese pálido punto azul, el único hogar que jamás hemos conocido. Una canica, un puntico que, que es nuestro hogar. Acá vivimos todos absolutamente en nuestra subjetividad, en nuestra diversidad, en la pluralidad, en lo heterogéneo, pero tenemos algo común y es que estamos habitando este planeta Tierra. Justamente en esa ubicación quisiera dedicar unos minutos a escuchar un relato, resumen de lo que plantea Gabriel García Márquez respecto a esa configuración de familia, como esa rama del árbol genealógico de la humanidad, en donde estamos buscando un reconocimiento, un posicionamiento, una valoración de los pueblos originarios. Entonces, dejo compartir un momentico aquí la pantalla para buscar este. En gran medida la constitución no solo de la cultura de la que hacemos parte, sino de cada uno de nosotros, como son nuestros comportamientos, actitudes, intereses, posibilidades y no posibilidades. Pero, si es así, ¿culpamos o le agradecemos a la historia? Fue en el cuarto viaje de Colón que entrevió a lo que se denominó Colombia. Los españoles formaron un estado colonial con una sola lengua, un solo nombre y un solo Dios. Esto dio por primera vez la noción de un país centralista y burocratizado, pero esto era en sí una ilusión. La crueldad de los conquistadores, sumado a las enfermedades que trajeron consigo, ocasionaron la muerte de muchos indígenas, esclavitud de los africanos. Los mestizos estaban descalificados para ciertos cargos de mando, patrones de segregación según el grado de sangre blanca. La generación de la independencia trató de liberarse de esta herencia abominable, pero no logró el límite. Todos participamos de ambos extremos llegado el caso. Por eso mismo,
Menciona Gabo alrededor de la educación que precisamente nuestra educación conformista y represiva parece concebida para que los niños se adapten por la fuerza a un país que no fue pensado para ellos, impidiéndoles transformarlo o engrandecerlo, restringiendo la creatividad y la intuición congénitas, impidiendo concebir que la realidad no termina donde dicen los textos y que la vida sería más larga y feliz si cada quien pudiera trabajar en lo que le gusta. Dice Gabo que tal vez estemos pervertidos por un sistema que nos incita a vivir como ricos, mientras gran parte de la población malvive en la miseria. Y nos han fomentado una noción resbaladiza de la felicidad. Queremos siempre un poco más de lo que ya tenemos y lo conseguimos como sea. Hay un individualismo marcado, razones de sobra para seguir preguntándonos quiénes somos. Menciona que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social y que la educación será su órgano maestro, a través de la reflexión que nos inspire un nuevo modo de pensar y que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable, que se apalanque en la ética, que integre las ciencias y las artes para tener un país al alcance de los niños. Bueno, entonces si la primera clave es existencial, o sea, ¿cómo estoy yo aquí? ¿Dónde estás tú en ese árbol genealógico? Esa segunda clave es mucho más cultural, reconociendo que todos hacemos parte de esa gran familia humana y que concretamente en América Latina, si bien es cierto, la referencia es a Colombia, pero están identificados nuestros países, la mezcla de los pueblos que habitaban antes de la llegada de las carabelas de españoles, de ingleses, de portugueses con su sabiduría, con sus civilizaciones, con sus valores coherentes con los nuestros, aquellos que de pronto estarían más alejados de nuestra axiología cristiana, la llegada de los españoles, la llegada también de los esclavos de África, pues nos han constituido. Y en esa dinámica del mestizaje, tenemos que pensar cómo hacemos esa transición al reconocimiento de esos pueblos originarios y para ello, entonces, continuamos con ese ejercicio de reconocimiento de, de un proceso, digamos, de una metodología. Vuelvo acá a compartir, digamos, acá con lo de Carl Sagan. Y entonces, este lugar es nuestra casa, y es un lugar teológico, es un lugar en el cual podemos descubrir la presencia de Dios. En medio, pues para nosotros gigantesco, este planeta que se ve lleno de agua, aquí está este continente y aquí habitan los pueblos, los sobrevivientes de esos pueblos originarios, de esos pueblos precolombinos, y aquí habitamos nosotros, convivimos en ese mismo espacio. Y un espacio, este es un geógrafo, Robert Sux, que está dibujando las venas de la tierra, los caudales de agua. Aquí tenemos nuestro continente, pero también acá quienes llegaron desde África, un acercamiento más en Sudamérica, la gran cuenca, la gran serpiente amazónica, el Orinoco, el Río de la Plata, el acuífero guaraní. Mi familia materna es de esta zona que está en color más naranja, que es el río Magdalena. Entonces, estamos ubicados no solamente en el tiempo, sino también en el espacio. Y una, digamos, de los elementos que tenemos es que la iglesia en la última década, la iglesia católica, hemos venido respondiendo a esa enseñanza social, configurando unas redes eclesiales territoriales de ecología integral, que se llaman las RETEI. La principal ha sido la Amazonía, o sea, como el gran campo experimental, ese proyecto piloto de una iglesia que se pregunta cómo puede colaborar en la armonía de una ecología integral
y cómo puede tener una nueva presencia en esas pluralidades que he llamado el mestizaje, pues ahí aparece la red eclesial panamazónica. Y va a ser muy importante porque voy a hablar ahora de las enseñanzas o los retos que nos deja a los líderes católicos el sínodo panamazónico. Después aparece, en este año cumplirá 10 años la REPAM. Después aparece la REMA, la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, que cumplirá 5 años en octubre de este 2024. Y recientemente se creó la Red Chac, que es la red del Gran Chaco y el Acuífero Guaraní, en esta parte de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Uruguay, de Brasil. Entonces, hay, digamos, con una opción de evangelizar dentro de unas porciones de unos territorios específicos, digamos, yo le diría un poco, siguiendo la tradición franciscana, como esas porciúnculas, esas porciones de tierra donde tenemos el compromiso de alabar a Dios con Santa María y sus ángeles. Y entonces, de la clave cultural paso a una clave más territorial, más geográfica, más ecológica, y acá pues se ve aquella canica azul, ese pálido punto azul, y se ve una perspectiva de la mayor parte de nuestro continente, de esa Avia Yala, como los indígenas del actual Panamá lo llamaban y que la mayoría, digamos, asumen como un código de llamar a este territorio así, lo que nosotros llamamos Latinoamérica y el Caribe. Entonces, lo cierto es que hay también diferentes lenguajes, ¿no? Nosotros podemos hablar acá del bioma amazónico, de los ecosistemas, de las cuencas, un lenguaje mucho más de las ciencias. Desde la teología cristiana podemos hablar de la Chequiná bíblica, ya mencioné la porciúncula, la creación, que eso ya un estatus porque no es simplemente naturaleza o recursos naturales, sino es creación y la creación nos remite a creador y creador nos remite al amor y eso cambia las perspectivas. Y en un lenguaje un poco más sociocultural, hablar del territorio, del etos, de la casa. Justamente el Papa Francisco ha dicho, este planeta es una casa, es la casa común, pero más que casa común es un hogar común. Oikos, el ikos griego, que origina la palabra economía, ecología, ecumenismo, se refiere a eso, al sitio de vivienda, las interacciones que se dan dentro del sitio de vivienda. Entonces pudiéramos decir, bueno, tenemos una maloca común, tenemos un rancho, un bohío común, un iglú común, y algunos han dicho, bueno, esto estamos en una situación tan crítica, una crisis planetaria, que tendríamos que decir que esta es nuestra arca de Noé, que este es el ámbito en el cual tenemos que buscar la supervivencia de la vida según el querer de Dios. En esta casa todo está conectado, todos estamos conectados. Me pareció bellísimo lo que Elvin nos acaba de decir de que el niño palestino, el niño ucraniano, el niño israelí, el niño ruso, el niño venezolano, el niño brasileño, el niño mexicano o la niña guatemalteca, pues finalmente todos venimos de esa misma herencia y ese proyecto de Dios, de ese sueño de Dios de que podamos llamar Abba, Padre nuestro, y sentirnos como familia. Y que a veces establecemos categorías, ciertamente, como algunos hermanos preguntaban, por políticas maquiavélicas, estratégicas de separación y discriminación o economías, o simplemente por imaginarios culturales, por conceptualizaciones, pues que rompen. O sea, Ete Giles, la que he mencionado, pues termina escribiendo ese hermoso diario en una situación suscitada por una ideología que rompe ese sueño de Dios, ese proyecto de Dios como familia. Y por eso diría que en este trabalenguas eh, que recoge un poco textos del pontificado del Papa Francisco, Fratelli Tutti, hermanos todos, caminamos, estamos en movimiento, cantando Laudato Si, alabado seas, oh mi Señor, con la alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium, el espíritu Episcopalis Communio, que es el documento
madre de esta reforma de la sinodalidad, en nuestra querida, no solamente querida Amazonia, sino en la querida Casa Común, para que todos proclamemos Laudate Deum, ¿no? El reciente documento donde el Papa habla de que la crisis climática global le habla a la gente de buena voluntad, pero como buen jesuita, eso lo digo yo, al final entra con la de ellos y sale con la de él diciendo, oigan, todo esto es para que alabemos a Dios, alaben a Dios. Entonces, acá hay un proyecto que nos da un marco referencial para analizar esta situación, una situación en donde esos mapas que va a presentar nos muestran porcentajes de personas indígenas en nuestro continente. Algunos que son visibles porque justamente por la migración de la cual nos hablaba Elvi, aparecen en las grandes ciudades, aparecen desplazados, desterrados, son obligados a migrar por la guerra, la voracidad económica, por la fenomenología del cambio climático y los vemos en nuestras grandes ciudades. Pero también hay pueblos que están aislados de nuestra vista porque están en la zona rural, en la zona selvática, en la marginalidad. Y entonces parecería que ese diagnóstico que hace García Márquez de un centralismo opera 5 siglos después a través de la historia de nuestro continente y que se repite en unos países más, en unos países menos. O sea, hablar de Guatemala, México, Perú, por ejemplo, o Bolivia, que son países con mayor porcentaje de presencia indígena, no niega, digamos, la responsabilidad que es una casa en donde todos tengamos un puesto, ¿no? Un poco lo que el padre Rutilio Grande allí en El Salvador dejó como una predicación, es una canción, cada cual con su taburete tiene un puesto en este banquete, ¿no? Y como dice la canción, cada cual con su taburete tiene un puesto y una misión, que es un poco el sentido amplio, eucarístico de esa dimensión social del sacramento del amor de los amores. Sigo acá, entonces, la manifestación de la lengua, em, en América Latina, si bien es cierto que la mayoría hablamos español y a veces en español nos entendemos porque tenemos formas culturales de adaptación o ritmos, que fue lo que me dijo en chileno, que fue lo que me dijo en mexicano y este colombiano o este tico, que es lo que estaba planteando. O por supuesto el gran continente, porque Brasil es gigante, eh, y aquellos, el Caribe, que se habla inglés, que se habla francés, tiene que entrar en ese mapeo la diversidad de formas de comunicación, las lenguas nativas, muchas de ellas que están en vía de extinción y que en la vía de extinción es, si a algunos sectores le duele la desaparición de los animales, de la fauna, con mucha más razón tendríamos que decir que nos debe doler y sentir como una amputación, como si quitaran algo propio, que desaparezca las lenguas nativas, porque detrás de las lenguas nativas desaparece también una cosmovisión que nos enriquece, una cultura. Y acá retomo el concepto de cultura de la doctrina social de la Iglesia, que es relacional. La relación con la divinidad, con Dios, se traduce en una relación conmigo mismo, con los demás seres humanos y con aquella llamamos naturaleza, que es la obra creada también por Dios. En ese marco, entonces, quiero incluir también a los afrodescendientes, porque pues a veces tenemos la idea de solamente los pueblos originarios como pueblos indígenas y a pesar de que ellos llegaron después por esa dinámica eh, explotadora, económica, que trajeron los invasores, pero también en esos invasores llegaron aquellos frailes que nos anunciaron el Evangelio. Entre la cruz y la espada, esa historia se fue configurando. Han llegado los afrodescendientes.
y esos afrodescendientes que en el mestizaje se han mezclado con españoles, se han mezclado con indígenas, también tienen una cosmovisión, un sentido muy importante y también ellos están reclamando que sean visibilizados y que sean reconocidos, que tengan su taburete en este banquete. Y vemos las costas, la costa del Caribe y la costa atlántica y gran parte del Pacífico tiene el color de las negritudes. Y allí también hay justamente en esas periferias, en esas fronteras, es donde ese centralismo y los criterios que van a marcar lo que entendemos por desarrollo, entran en diálogo con el vivir sabroso, con el vivir, el buen vivir, que son otras maneras culturales que tienen que dialogar con el Evangelio para aspirar a esa vida buena, a esa vida sana, a esa vida abundante y desbordante que el buen pastor nos ofrece, según el testimonio que nos da la comunidad del Evangelio de Juan. Este mapa me parece importante porque si bien es cierto, todo está conectado a otros mapas que nos muestran, por ejemplo, cómo el polvo del Sahara viaja y fertiliza la Amazonía y las Antillas y la región mesoamericana, o cómo el, el clima, las lluvias del cono sur dependen de lo que pasa en la Amazonía. Hay una conexión también histórica desde África. Y eh, esos viajes de terror, de dolor, de muerte, también de resiliencia, sabiendo que quienes llegaron acá fueron sobrevivientes del viaje y después fueron sobrevivientes de la explotación, pues han generado también una forma, una postura de entender ese usted está aquí. Y si hay alguno de ustedes que está aquí en esta sala y que tiene herencia negra, que tiene herencia afro y que en la memoria histórica del dolor de sus ancestros tiene una palabra, pues por supuesto que será bien recibida para entender cuál es la tarea que tenemos como Academia de Líderes Católicos y como iglesia y como humanidad para hacer esa transición de reconocimiento y de valoración. Y tenemos, digamos, problemas comunes, historia común, territorio común, pero también problemas comunes. Hago memoria de este documento del CELA, justamente que trabajamos con Elvi, discípulos misioneros, custodio de la casa común, en apoyo a los obispos, un discernimiento a la luz de la encíclica Laudato Si, tratando pues de ver cómo esa gran familia humana, esa biodiversidad natural, tiene que ser también considerada en esa biodiversidad, diversidad de vida étnica y cultural. Y allí aparecen los problemas comunes que tienen que ver con la injusticia, con la inequidad, algo pues que se ha venido, digamos, diciendo desde la prédica de Jesús, que San Juan 23 lo planteó, digamos, en Passion in Terris, que eh, el Papa Pablo VI también dijo es que la paz es fruto de la justicia, ¿no? Y estos datos que aparecen allí del acceso a Internet, o cómo el 68% de la población tiene menos de 10 dólares al día, o que la mayoría somos cristianos todavía y que somos cristianos que tenemos que dialogar con la espiritualidad de esos pueblos ancestrales, de que estamos más ubicados en Sudamérica, que tenemos acá, por ejemplo, 35 blancos, 29 mestizos, 24 afrodescendientes, 11 indígenas y otros migrantes si fuéramos 100 personas que habitáramos en esta aldeíta llamada Avia Yala, América Latina y el Caribe. Entonces, seguimos buscando datos y encontramos que hay mapas de conflictos en América Latina y que cruzando los mapas de conflicto en los territorios, en muchos coinciden con los resguardos, los cabildos, los sitios en donde habitan estos pueblos originarios, esos pueblos sobrevivientes a todos estos 5 siglos, con sus bondades y sus defectos, con sus luces y con sus sombras, como también el magisterio latinoamericano, sobre todo en Santo Domingo, en el momento de los 500 años de la llegada
del Evangelio a nuestro continente, pues hizo esa autocrítica y ese reconocimiento y seguimos con esa tarea. Y resulta que el clamor de nuestra hermana, la Madre Tierra, así le llamó San Francisco de Asís hace 8 siglos, la hermana Madre Tierra, resulta ser el mismo clamor de los más pobres. Y entre los más pobres están los pueblos indígenas y afrodescendientes. Entonces tenemos una casa, un mapa, un lugar. Usted está acá, yo estoy acá en Bogotá, Joaquín está por acá en Santiago, ¿cierto? Entonces nos podemos ubicar y decir, bueno, ¿quién está alrededor? ¿Y dónde está el llanto? ¿Dónde está el clamor? ¿Dónde está el sufrimiento de esos hermanos que en el árbol genealógico de nuestra familia, la familia de Dios, pues tienen un lugar muy importante y que están siendo eh, no solamente los guardianes de esos lugares de mayor biodiversidad y que el mundo reclama ahora, por ejemplo, con la crisis climática global, pero también están siendo más agredidos con las políticas, la economía y la ideología, los imaginarios socioculturales que rompen con ese deseo de hermandad universal. Y muy a propósito, pongo ese mapa como el narcotráfico se ha convertido como en esa gran pandemia que hace parte del paisaje que nos hace falta mirar a los ojos y quitarle eh, ese poder a ese monstruo que, como dice la canción de León Gieco, es un monstruo grande y pisa fuerte. Cuando en el 2020 hice parte como estudiante de un curso de aquella Academia de Líderes Católicos, mi ensayo tuvo que ver con eso, ¿no? Cómo el liderazgo católico tenemos que tener el ingenio, la estrategia, digamos, del camaleón para poder buscarle alternativas, porque tú ves los problemas que hay en el conflicto interno armado en Ecuador, como le han llamado, o lo que pasa ahorita en Guatemala, por citar noticias recientes, pero en cada uno de estos países, en el fondo tú te vas a encontrar que en esa pluralidad sociocultural del mestizaje, con esa situación, ese reclamo que estamos haciendo ahora, buscando la paz social, dándole reconocimiento y valoración a los pueblos originarios. Aparece el narcotráfico como un signo, como un malestar allí que se ha enquistado y que está permeando y que por supuesto también está afectando la calidad de la vida de estas personas que hoy son los protagonistas de esta reflexión. Y entonces en este marco aparecemos, digamos, nosotros los católicos, ¿no? Hago una mención especial a don Felipe Arizmendi Esquivel, Monseñor el Cardenal Arizmendi, además gran protector de esta Academia de Líderes Católicos, que recientemente tuvo unos quebrantos de salud. Él ha dedicado y ha vivido una conversión pastoral eh, en el sentido de reconocer el valor, la sabiduría y establecer el diálogo entre el Evangelio y estas culturas ancestrales. Tiene un libro que invito a quien no lo conozca, Pueblos Originarios y Magisterio Eclesial. Entonces ahí aparece esa diversidad que en algunos sectores de nuestra iglesia aparecen como peligrosos, ¿no? Oiga, y como que vamos a perder nuestra identidad, uy, como que caemos en el paganismo, como que caemos, le vendemos el alma al diablo, ¿sí? Y justamente el diablo, el que divide, se opone al símbolo, lo que une. Y lo que tenemos que buscar son esos puentes de comunión. Y para establecer el puente de comunión tenemos que tener los pilares nuestros muy bien puestos, saber cuál es nuestro credo, cuál es nuestra concepción de la vida. Hablo como católicos romanos, pero eso nos puede impedir entablar el diálogo con las otras personas para buscar ese bien común. Entonces, un poco un recuento como el Papa Francisco ha invitado al diálogo en Evangelii Gaudium, en Laudato Si, para que el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos. Esas raíces humanas, ¿cierto? Entonces, si la mayoría de este continente, la mayoría de este planeta azul, de esta casa común, creemos en algo, somos creyentes, deberíamos trabajar en el cuidado de la naturaleza, la defensa de los pobres, la construcción de redes de respeto y de fraternidad. Y es un poco la gran misión
que no podemos perder de vista. Hay una película, un documental que se llama La Carta. En la carta, pues se habla mucho de la crisis climática. El Papa dialoga con una pareja de científicos de Hawái, estadounidenses, dialoga con un migrante africano, dialoga con una activista ambiental asiática, dialoga con un eh, cacique de la Amazonía y con la directora del movimiento Laudato Si. La carta es un excelente ejemplo de cómo vivimos la sinodalidad, de cómo vivimos esa, cómo creamos ese espacio para que las personas de los pueblos originarios sean reconocidos y sean tratados en su dignidad humana. Permítanme entonces, salgo acá un momento para mostrarles simplemente acá vamos a poner, salgo de esta, simposio. El cacique de Adá, voy a dejar apenas los últimos 2 minuticos para el ejercicio que quiero compartir. Él es los protagonistas de la película. Seria muito inviável nós, enquanto ser humano, enquanto indígena, sobreviver, porque nós dependemos de líquidos, né, de água. Então, essa fonte de esperança, essa fonte de harmonia que a gente está passando para o mundo, para que o mundo possa a ter o respeito por ela. Mas ainda somos muito ignorantes quando nós sujamos a nossa nascente, quando nós sujamos parte da nossa nascente, às vezes a metade do rio, e isso não é bom. Então eu quero dizer que a humanidade possa ter mais consciência de valorização, de conhecimento, de respeito à floresta, à mãe natureza, porque o nosso grande Criador, quando ele pôs nós sobre essa terra, foi justamente para cuidar do seu lugar, né, da sua criação que ele deixou para que todos pudessem cuidar e preservar. E que poucos fazem isso, né? Então eu quero pedir essa porcentagem que não está preocupado com a biodiversidade, com a vida, com o clima, que se preocupe mais. Tenha esse respeito, tenha consciência, porque a humanidade, o nosso sistema, o nosso coração, que ainda, parte dele ainda está sujo, vamos fazer essa lavagem como se nós estivéssemos limpando um igarapé que tá sujo, né? Então vamos descer essa lavagem, limpar o nosso coração para que nós possamos ter uma mente saudável e, lógico, ter vida. Vida é água, então a água é tudo para nós. Bueno, entonces nos salió un indígena hablando en portugués y con traducción en inglés. Bueno, parte de ese reto está acá de la comunicación. Y eso que muchas veces, no sé si ustedes han visto, el saludo siempre es en su lengua nativa diciendo, bueno, ustedes acá nos llegaron a hablar en español, o sea, nos hablaron incluso de un Dios que no conocíamos, ahora hagamos el ejercicio de empatía para tratar cuál es el lenguaje. Y el lenguaje, evidentemente, el lenguaje es el amor, ¿no? El amor que es cuidado, el amor que es servicio. Pero eso tiene que ver con esta parte final. Yo sé que el tiempo ya está acosando para entrar un poco esto a qué nos remite y nos remite em, como algunas pistas que, digamos, intuyo de por dónde podemos actuar. Ya esta metodología de la carta me parece muy importante. El Sínodo de la Panamazonía nos dejó también una experiencia pedagógica de cómo establecer el diálogo con otras culturas y en eso acá tenemos un principio que es la cultura del encuentro y cómo el diálogo, el logos a profundidad, el logos como sentido, no logos, la misma logoterapia de Víctor Frank en los campos de concentración, reconoce al otro como un interlocutor válido, ¿no? Mientras no reconozcamos al otro como un hermano, como alguien que, como dijo San Juan Pablo II,
en espiritualidad de comunión, el otro es un regalo de Dios para mí. Así piense diferente, así hable diferente, así tengan color de piel diferente, pero somos hermanos y nos enriquecemos. Y ahí hay un problema que todavía más allá de lo económico y lo político está en lo ideológico, en los imaginarios culturales, de entender que hay una raza superior o que algunos más desarrollados o como el conocimiento es más válido que el tuyo y tenemos un poco como el principio de sinodalidad que escucharnos y valorar aquello del otro, así no me guste, así no lo entienda, pero tratar de buscar ese puente de entendimiento. Por eso, en esta experiencia del Sínodo Amazónico, cuya asamblea ya va a cumplir 5 años, la final del el 2019, había como 5 grupos, digamos, de interlocutores. El grupo de los pueblos ocultos, pueblos indígenas ocultos, voluntariamente aislados en la Amazonía. ¿Tú qué haces con una persona que no quiere hablar? Pues pues no, la respetas, ¿cierto? Pero si le estás quemando la selva, si le estás envenenando el agua, pues es otra forma, digamos, de dialogar. Cuidar la biodiversidad es una forma de garantizar que siga su ritmo Dejamos de cultural. escucharle. Algo falla con su micrófono. Oh, ¿ahora? ¿Ahora me Perfecto. escuchas? Sí, sí. Bueno, Gracias. se entendió la idea de los ocultos, ¿no? De los pueblos en aislamiento voluntario, entonces es una forma de relación que no es con palabras, es con cuidado. O sea, yo le cuido la selva amazónica para que ellos puedan sobrevivir. ¿Qué hago con los opositores? Los que dicen, no, no, ustedes nos invadieron, ustedes nos mataron, ustedes nos masacraron, ustedes nos impusieron un Dios y ustedes son nuestros enemigos. Nada de civilización. Bueno, ahí hay todo un reto, un poco de reconciliación y de acercamiento. Hay otros pueblos en la Amazonía y a lo largo de América Latina y el Caribe que dicen, ¿sabe qué? Usted no me va a echar agüita, usted no me va a bautizar, yo no voy a ser católico, pero el abuelo blanco, así le dicen algunos al Papa Francisco, eh, nos da confianza y vamos a ser aliados para proteger un poco lo que decía el cacique Dada, el agua, la biodiversidad, las condiciones de vida y la cosmovisión cultural. Muy bonito cuando el cacique acaba de decir que, que quiere limpiarse internamente o necesitamos limpiarnos internamente para limpiar también las aguas. Tenemos que reconocer que no todos, si bien somos cristianos, no todos somos católicos romanos. Y parte de lo que se aprendió en el sínodo es que con los pentecostales y evangélicos es muy difícil, tenemos que buscar fuentes también de entendimiento. Leemos la misma Biblia, creemos en el mismo Dios, casi que hacemos las mismas oraciones, pero no los entendemos y entramos en competencia y hemos roto los tejidos sociales allí en los pueblos originarios. Y también reconocer que hay clero y hay vida religiosa convertida al cristianismo católico romano y que ellos pues entran en este ejercicio que como ven es un mestizaje permanente muy dinámico y en el cual tenemos que articular en el liderazgo católico 3 dinámicas: la dinámica de la fe, la dinámica del mito, de, de, de las formas culturales de comprender la vida y el dato de la razón científica para entender, digamos, como todas estas dinámicas de exclusión, de sufrimiento, de martirio, una cultura de la muerte, una cultura del descarte con los pueblos originarios. En el caso del sínodo amazónico era el saber cristiano con el saber ancestral y en diálogo con el saber más académico y un poco acá este ejercicio de que esa cultura del encuentro requiere que la comunicación nos lleve a crear comunidad y a generar comunión. Eh, Hay muchos miedos, no los voy a mencionar. El miedo a la herejía, no hable con ellos porque es jugar con candela, el miedo a la ideología, la ecología sigue siendo como toda eh, algunos dicen que eso es como nueva era, o sea, a la compañía, a la encarnación, a la desilusión, a la transformación, eso pues que alguna vez desarrollé respecto al cine me parece que sigue vigente porque tiene que ver aquello que nos bloquea. ¿Por qué no nos acercamos
como buenos samaritanos a esos caídos en el borde del camino, que son los pueblos indígenas y pueblos afrodescendientes. Entonces encontramos, y acá con eso termino, algunos elementos que nos da la doctrina social de la Iglesia y concretamente en estos 10 casi 11 años del magisterio del Papa Francisco. Es el Papa de la misericordia, el Papa de la alegría del Evangelio, la alegría del amor, el Papa de los procesos, el Papa de los símbolos, el Papa de la sinodalidad. Y un poco esa imagen de las razas que se encuentran y el amor de Francisco de Asís a los leprosos y a los pobres nos muestran ese sentido de por qué el obispo de Roma asumió el nombre de Francisco y sus proyectos, lo que obró el Espíritu Santo hace 800 años, cómo hoy en día tiene como una vigencia. Y entonces tendríamos que primero tomar la experiencia, por eso toma experiencia en tu corazón, en tu vida. ¿Dónde están los pueblos originarios? ¿Dónde están los pueblos afrodescendientes? ¿Le tienes miedo? ¿Le tienes asco? Em, los amas, los tocas, eh, te involucras con ellos, los ves simplemente como un espectador, como un partido de fútbol. O sea, ¿dónde está tu experiencia? Porque eso nos lleva a la conciencia y nos tendría que llevar a obrar con coherencia para hacer incidencia. Lo más fácil es decir, cambiemos las leyes, generemos políticas de inclusión, pero si eso no pasa por una experiencia, un testimonio, pues realmente no vamos a lograr que sea sustentable, sostenible este proceso. Y para ello, darle forma, y en eso sigo creyendo que la ecología integral, no solamente como la ecología ambiental, sino como la ecología, el ambiente, las relaciones de amor y de cuidado dentro de esta casa común, de este hogar común, nos tiene que llevar a darle forma informando, formando, conformando y transformando. Ya no basta con informar, no basta con una conferencia, con un video, con una publicación. Hay que formar. Y formar no significa estudiar con rigor, con disciplina. Y ya no basta formar. No, ya hice el diplomado con la Academia de Líderes Católicos. No, ya tengo el curso. No, hay que conformar redes, alianzas, tejido para seguir trabajando en los territorios por esa comunidad que va transformando su vida. Y para nosotros transformar su vida, reconocer que el otro es diferente, que es hijo de Dios y que podemos convivir, buscar la forma. Lastimosamente, aprendimos en América Latina y el Caribe a entender que el otro diferente es malo y hay que exterminarlo. Y por eso los altos índices de intolerancia y de violencia y desaparición de estos pueblos ancestrales. De manera que nuestro amado y valorado ver, juzgar, actuar, en términos sinodales, tiene que volverse un escuchar, escuchar incluso al otro en su lengua nativa para entenderlo, discernir y responder. Y responder con una sinodalidad. Hay una plataforma de acción Laudato Si que yo valoro muchísimo el dicasterio al servicio del desarrollo humano integral con 7 objetivos Laudato Si y que finalmente en ese panal de abejas cada uno de nosotros es una abejita que va zumbando y va haciendo que esa miel, así como Francisco de Asís, abrazar al leproso le transformó el sabor amargo en su boca en un sabor dulce. Hagamos que la sabiduría, los pueblos originarios en diálogo con la sabiduría del Evangelio, endulce nuestra vida y calme ese corazón lleno de fuego, de guerra, de violencia y de voracidad. De manera que nuestros territorios sean escenarios de pastoral orgánica y de conjunto, de diálogo, más allá de los logos entre las personas que buscamos el bien común, que impulsemos una conversión ecológica, que no es otra cosa que dejar brotar ese encuentro con Jesucristo en todas las relaciones de la cultura, que entendamos que el pecado ecológico rompe con esa armonía, con esa hermandad, que estamos en una crisis sistémica en donde ese paradigma tecnoeconómico, esa alianza nefasta entre la economía y la teología está desplazando a la gente, está acabando con la vida de los pueblos que, como veamos en ese mapeo, pues no tienen tanto acceso justamente al Internet, a la tecnología, a la educación, y por eso se van quedando y se van relegando y son más vulnerables ante las dinámicas de la transformación histórica
de nuestro mundo. Por eso hay que pensar una economía con los valores de Francisco y Clara de Asís, una economía social, solidaria, una economía ecológica, una economía que no descarte a las personas, que no descarte y llene de basura el mundo, sino una economía que en su circularidad rescate esa dignidad humana. Una mención a Laudate Deum, porque finalmente lo que el Papa está diciendo acá, digamos como que sustenta este acercamiento de que no hay cambios duraderos sin cambios culturales, sin una maduración en la forma de vida, en las convicciones de las sociedades, y no hay cambios culturales sin cambios en las personas. Entonces, nosotros, una academia que forma y pone en diálogo las experiencias de líderes y lideresas católicas, pues tenemos que entender que la forma más elevada del amor es el bien común, que la política es una forma de buscar ese bien común en justicia, en solidaridad, en ese trabajo personal y colectivo, que no es que nosotros sustituyamos nuestra fe a punta, digamos, de un posicionamiento de la ciencia o una determinada escuela ideológica, sino que tenemos como metodología crear los espacios de un debate honesto y transparente, buscando siempre ese bien común, de manera que la grandeza política se muestre en momentos difíciles, obrando por grandes principios y pensando el bien común a largo plazo. Es algo que al poder político le cuesta mucho trabajo asumir ese proyecto de nación y en ese marco, pues todo este anhelo de paz, esto lo tomé justamente del programa de este diplomado en busca de la paz social, reconozca que detrás de cada indumentaria, detrás de cada persona que está allí y en esa foto hay un hijo, una hija de Dios y por tanto debemos amarnos los unos a los otros como Dios nos ama, cuidarnos los unos a los otros como el buen pastor nos cuida. Entonces, pues muchísimas gracias y para mí estas son las tres claves.